Esta enfermedad es la primera causa de mortalidad a nivel mundial, principalmente en países desarrollados, ¿no? La cardiopatía isquémica se conoce también como enfermedad de las arterias coronarias, ¿no? Y tiene muchas formas de manifestarse esta enfermedad. Todas estas formas son en que se puede presentar la isquemia miocárdica o la enfermedad de la coronaria, pero el día de hoy vamos a abordar fundamentalmente lo que es la angina de pecho, angina de pecho estable, y vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos, ¿ya? Con elevación del segmento ST y los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, ¿no? Que son las formas más frecuentes de presentación de esta enfermedad. Todas estas otras formas también son formas menos frecuentes, pero que pueden ser una forma de inicio de la enfermedad, también como una muerte súbita, ¿no? Una veces puede estar con una arritmia, con una insuficiencia cardíaca, etc. Pero obviamente vamos a concentrarnos en lo más frecuente. Primeramente vamos a hablar de la angina estable crónica, ¿no? La palabra angina, hablando un poquito de historia, viene del griego ankein, que significaba ahogarse, ¿ya? ¿Por qué lo denominaron angina? Porque el paciente no siempre refería el dolor en el pecho, no se sentía como un trastorno en el pecho, generalmente retroesternal, ¿no? Con sensación de estrangulamiento y ansiedad. El paciente cuando sentía esto tenía miedo a morirse, ¿no? Pensaba que consumía que era el corazón, ¿no? Generalmente se daba por crisis, por episodios, ¿no? ¿Ya? Y esos episodios generalmente aparecían al caminar y cuando el paciente hacía el reposo se aliviaba, ¿no? Y obviamente estos síntomas podían aparecer a veces de forma súbita y el paciente, como se aliviaba sin tratamiento, pues generalmente no va de inicio con la asistencia. De esta forma fue descrito, ¿no? Esos inicios de la angina estable, generalmente se mantiene todos estos conceptos hasta hoy. Por eso la angina del pecho se considera un síndrome clínico, ¿no? Que se caracteriza por tres componentes. Uno, malestar o dolor en el pecho, generalmente retroesternal, o en algunos pacientes no siempre lo van a referir en el pecho, generalmente lo pueden tener en la mandíbula inferior, a veces el hombro izquierdo y muy raramente la espalda o el vertical. Generalmente es un malestar o un dolor retroesternal opresivo. Y generalmente aparece cuando el paciente hace algún esfuerzo físico o con algún tipo de expulsión, ¿no? Que aumenta la demanda biocárdica de oxígeno. Y desaparece con el reposo o la administración de un medicamento llamado nitroglicerina sublingual. Ahora, ¿por qué aparece la angina? A veces los pacientes llegan a la consulta y tienen dolor en el pecho, no todo dolor en el pecho es el corazón. Y alguna de las causas más graves obviamente es el corazón, pero no todo dolor precordial es el corazón. Incluso muchos pacientes tienen el concepto de que les han dicho que el corazón no puede, ¿no? Pero el corazón sí puede, la forma de manifestarse es la angina del pecho o el infarto agudo del miocardio. El mecanismo del dolor es un dolor reflejo, ¿ya? Un mecanismo de dolor reflejo. ¿Y qué es lo que va a estimular este mecanismo? ¿Ya? Hay en el corazón hay receptores químicos y mecánicos, ¿no? Que van a sentir la isquemia. Como hay una obstrucción de una arteria coronaria, al aumentar la demanda con el ejercicio físico del paciente, su corazón va a requerir más oxígeno. Pero como está obstruido esa arteria, no se priva de mayor cantidad de oxígeno. Y eso va a estimular los receptores de isquemia, se llama isquemia, disminución del flujo coronario, ¿ya? Y
va a liberar todo nuestro mecanismo, ¿no? del dolor, de liberación de la distimina, de toxina y todo eso va a ir a los grandes torácicos y el sistema simpático, y este se localiza y se como un dolor a través del sistema nervioso, y el paciente se va a manifestar con el dolor. Por lo tanto, el desencadenante del dolor es la isquemia miocárdica, que va a estimular los receptores químicos. ¿Por qué ocurre esto? Obviamente porque hay un desbalance entre la oferta y la demanda. Si la arteria coronaria se encuentra obstruida y el corazón en un ejercicio físico requiere más oxígeno, no lo puede tener, o sea, la demanda disminuye. Y esto es lo que va a desencadenar el mecanismo del reflejo. ¿Ya? Obviamente esa obstrucción ya puede ser fija, ya, generalmente por una placa de ateroma, porque entre el 90 al 95% de las causas básicas de la isquemia miocárdica es la aterosclerosis, ¿ya? Es la principal causante, porque a través del tiempo, debido a los factores de riesgo cardiovascular, se va formando esa placa con el tiempo, ¿no? Tal vez cuando la obstruye al 50%, el paciente no sienta nada. Este no es un proceso que se forma en cuestión de meses, con años, ¿no? Incluso hay autores que dicen que desde niño ya está formando la placa de ateroma. En algunos pacientes esa obstrucción puede ser dinámica. ¿Qué significa dinámica? Puede ser que la placa esté limpia, pero episódicamente haga vasoespasmo coronario, y eso lo cierre transitoriamente el flujo coronario. Ambos mecanismos pueden existir, ¿ya? Y el paciente, cuando va a manifestar obviamente el dolor. Ese dolor igual tiene una clasificación de acuerdo a la intensidad, a la severidad, ¿no? En qué momento aparece. Esta clasificación es una clasificación canadiense, parecida a la clasificación de la New York Heart Association de la insuficiencia cardíaca. Igual la clasifica en 4 grados, ¿no? En el grado 1 son aquellos pacientes que tienen la enfermedad, pero que no tienen, a lo mejor ya están tratados, etc., no manifiestan el dolor. En su vida habitual, en su vida diaria, ¿no? Los esfuerzos que hacen en su vida diaria, ellos no tienen limitación, no hacen normalidad. En el grado 2 ya hay una ligera limitación y ejercicios moderados, por ejemplo, subir un piso, más de un piso, caminar más de 3 cuadras, ya el paciente va a sentir la angina de esfuerzo físico, ¿no? En el grado 3 ya hay una marcada limitación, ya a menos esfuerzo el paciente ya siente el dolor, ¿no? Menos de 2 cuadras, menos de un piso, ya el paciente siente el dolor. Y en el grado 4 ya el paciente hace angina hasta el reposo, ¿no? Un grado más avanzado. Es una clasificación parecida, ¿no? Esta clasificación más que todo es subjetiva, ¿no? Según lo que nosotros exploramos, interrogamos al paciente, según lo que él nos cuenta, nosotros podemos clasificar en estos 4 grados de dolor anginoso. Obviamente el diagnóstico de la angina de pecho, ¿no? Debemos tratar de hacerlo clínicamente, ¿no? Como les decía, no todo dolor en el pecho es el corazón. Hay muchas causas que dan dolor en el corazón, pero el corazón tiene un dolor típico. Ahorita vamos a ver las características típicas, ¿no? Obviamente el interrogatorio nos va a ayudar muchísimo, ¿no? De preguntar al paciente, no sé si se acuerdan ustedes cuando yo en semiología, todas las características que tiene que preguntar al paciente, la forma de aparición, la localización, la intensidad, todo eso hay que preguntar para saber si realmente es cardiológico. Por eso el interrogatorio es fundamental. A veces el examen físico no nos da mucho. El examen físico puede ser normal, pero el interrogatorio nos va a dar casi un 90% de diagnóstico. Y obviamente los factores de riesgo, ¿no? Un paciente con dolor típico, mientras más factores de riesgo tenga, obviamente la probabilidad va a ser mayor. Y obviamente le vamos a mandar exámenes de laboratorio y en base a eso vamos a sacar un posible diagnóstico, ¿no? Ahora, el paciente a veces no manifiesta dolor
porque la angina no siempre es dolor, ¿no? Él puede sentir un malestar en el pecho, puede sentir náuseas, ¿no? Y hasta por eso síntomas neurovegetativos. ¿Por qué? Porque a veces la angina se acompaña de síntomas vagales, síntomas neurovegetativos. En el momento de la angina el paciente tiene malestar, además del dolor, malestar, sudoración fría, náuseas, ¿no? Se llaman equivalentes anginosos. Y generalmente tiene que ser a nivel retroesternal o a nivel precordial, ¿no? Malestar en el pecho. Y aunque existen formas más atípicas de dolor localizados en otras zonas, como el cuello, la mandíbula, la espalda, ya como el miembro generalmente superior izquierdo. Es muy raro que una angina del pecho agarre el miembro superior derecho, ¿no? Es muy raro, generalmente el lado izquierdo. Entonces, ¿cuándo decimos que es una angina típica? Cuando clínicamente sospechamos con alta probabilidad que sea ese dolor en el corazón. Cuando el paciente te dice que su dolor en el pecho o la zona retroesternal aparece como un esfuerzo, un yo camino tantas cuadras, me da el dolor, te va a contar así, o vos le preguntas y le dices si es así, ¿no? O cuando tengo una emoción, cualquier cosa que acelere su corazón le va a dar el dolor precordial, una característica, ¿no? Segundo, que tiene que ser con sensación de opresión. El paciente tiene que tener opresión precordial o opresión retroesternal, ¿no? Normalmente en la práctica un paciente cuando tiene una opresión, él se agarra el pecho así con toda la mano, con toda la teta aquí el pecho. Es como si alguien le estuviese pisando el pecho, apretando el pecho. O a veces te dice, doctor, aquí la garganta se me aprieta, así se agarra, ¿no? El paciente con toda la mano. Cuando el paciente se señala con un dedo así, generalmente es atípico la presentación, porque ellos se lo sienten en toda esta zona y se agarran con toda la palma de la mano, ¿ya? La opresión. Y él mismo te dice, pero cuando yo descanso se me alivia, hago reposo se me quita. Esa es otra característica de la angina. Porque como es una angina estable, no es un paciente que se está inestabilizando, solo lo tiene primeramente cuando hay una demanda de oxígeno, como un esfuerzo físico, una emoción. Como se reposa y ya no hay mucha demanda, entonces mejora. Obviamente tiene que mejorar en menos de 5 minutos, ¿no? Cuando un dolor ya es más prolongado, ya no entra en la categoría de estable, ya es un paciente que se va a inestabilizar. Normalmente se va a aliviar en menos de 5 minutos. O aquel paciente que ya es conocido de la enfermedad, ya sabe que tiene que consumir medicamentos vasodilatadores antianginosos como la nitroglicerina, se pone a ver debajo de la lengua y se alivia, ¿no? Se alivia su dolor. O con el reposo o con la nitroglicerina, es igual. Hay otros vasodilatadores antianginosos como el nitrato y nitrato de isosorbide también, ¿no? Que se utilizan algunos pacientes. Pero para tener una probabilidad alta debe cumplir esas 3 características. Si cumple 2 de las 3, una angina probable. Y si solo cumple una o ninguna, lo más probable es que ese dolor sea de otra causa, ¿ya? Esto desde el punto de vista clínico, ¿no? Desde el punto de vista del interrogatorio. Obviamente después nosotros tenemos otros estudios para demostrar que realmente es cardíaco, ¿no? Ahora, la cardiopatía isquémica es la principal causa de que esta angina. Pero hay otras enfermedades del corazón que dan dolores parecidos a la angina, como sea la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica, otras enfermedades valvulares. Son los diagnósticos diferenciales de una cardiopatía isquémica. Otras enfermedades cardíacas que pueden simular o que pueden parecerse a una angina de pecho, ¿ya? Pero también nosotros cuando vemos a un paciente con dolor torácico, no todos los pacientes manifiestan de la misma forma su dolor, ¿no? Siempre debemos tratar de identificar si realmente es cardíaco, porque eso puede ser más grave, ¿no? O el paciente siempre piensa en el corazón, siempre piensa que va a morir.
hay otras causas del dolor en el pecho, o en el tórax, no siempre en el pecho. Hay causas cardíacas como la pericarditis, la disección aórtica, que debemos tener presente como diagnóstico diferencial, de causas pulmonares, ¿no? La neumonía, como neumonía pulmonar. Obviamente la neumonía porque tiene su contexto clínico, ¿no? Pero da dolor torácico. Son neumonía pulmonar, el neumotórax. Todos tienen sus características clínicas también, ¿no? Pero hay que tenerlas como diagnósticos diferenciales. Las causas digestivas, por ejemplo, nos confunden mucho con enfermedades cardíacas. Muchas veces el paciente tiene vasospasmo, tiene reflujo y da dolor y después no nada. Y a veces se hace confundir, nos pone en duda, como la gastritis, ¿no? La colecistitis, la úlcera. Hay que tenerlas presentes como diagnósticos diferenciales. De causas torácicas, por ejemplo, son frecuentes a veces en jóvenes la osteocondritis, ¿no? Inflamación del cartílago de las costillas. Y a veces ese es su dolor, uno le palpa acá, le duele. Cuando es un dolor cardíaco, no tiene por qué haber dolor superficial en la pared torácica, porque es un dolor más interno, un dolor supremo. El herpes zóster, no siempre el herpes empieza, ¿no? con la vesícula, la vesícula empieza con dolor, ¿no? Hay que diferenciar. E incluso la de causas psiquiátricas, ¿no? Hay personas que fingen el dolor, hay más difícil, la crisis de histeria, eso es más frecuente en mujeres, ¿no? Que a veces por la presión, por otros factores, vienen al médico. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Los pacientes tienen dolor y es las características son diferentes, ¿no? Es difícil identificar, decirle al paciente que no tiene nada, es muy difícil, ¿no? Aunque no tenga nada, siempre hay que hacer un electro a veces para que se vaya el paciente tranquilo. Bueno, en base a estas características clínicas ya nosotros ya mandamos los estudios, ¿no? Los complementarios en cardiología. Obviamente empezamos de lo básico, ¿no? El electrocardiograma, la radiografía de tórax, ¿no? Exámenes de sangre, que ya se conoce. Y el estudio que más nos va a sacar de duda es la prueba neumétrica o prueba de esfuerzo, ¿no? Como el paciente tiene su dolor al esfuerzo, ¿no? Puede ser que cuando nosotros hagamos el electrocardiograma salga normal, porque el electrocardiograma es en reposo. Pero si tenemos la probabilidad alta de que sea una angina, el cardiólogo le manda para el esfuerzo. Y si el paciente realmente lo tiene, es muy difícil que la prueba de esfuerzo no salga. Si la prueba de esfuerzo sale negativa, lo más probable es que no sea dolor cardíaco. ¿Ya? Aunque en medicina no son los cuatro, ¿no? Pues todo el mundo tiene la misma tolerancia. Por eso hay mucho más pruebas, ¿no? Puede ser que la prueba de esfuerzo me sale normal, le digo, perdón, parece que no es corazón, pero el paciente puede seguir con el dolor. Ya existen otras pruebas como la gamografía de perfusión miocárdica, que este es un estudio de medicina nuclear, ¿no? Está el ecocardiograma de estrés también, y el estudio ya más profundo es el cateterismo, ¿no? Obviamente no a todo el mundo le mandamos cateterismo cardíaco. Aquel cuya prueba de esfuerzo nos da dudosa o positiva, o el paciente sigue asintomático, al final va a terminar en un cateterismo. El cateterismo ya te ve directamente la arteria que está obstruida, te da ya el diagnóstico de confirmación y además te va a través de este medio se puede tratar la enfermedad, ¿no? Todos estos estudios tenemos para diagnosticar, ¿ya? Pero ustedes como médicos generales pueden, ante una sospecha clínica, iniciar el tratamiento, ¿no? Hasta que el paciente vaya al especialista. Porque a veces cuando se le pone al paciente tratamiento, fundamentalmente nitratos, que son vasodilatadores coronarios, el paciente mejora también. Y a veces con el tratamiento podemos retrospectivamente sospechar que realmente era una angina, porque mejora con el tratamiento antiisquémico. Por ejemplo, hay pacientes que te dicen, tengo dolor en el pecho, me mejoro con ibuprofeno. Es muy
inflamatoria sobre las causas por isquemia miocárdica. Me hace dudar, ¿no? Estos son los tratamientos básicos. No vamos a hablar el día de hoy de tratamientos no farmacológicos, ¿no? Que hemos hablado de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca. Todos los tratamientos no farmacológicos, ¿ya? Ustedes en el tratamiento de insuficiencia cardíaca pusieron no farmacológicos, farmacológicos, y ahí se quedaron. Ustedes tienen que, cuando se pide un tratamiento, tienen que tratar como ustedes tratarían al paciente. Así no le van a decir tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y ya dejarlo así, tienen que explicarle, ¿no? Cuál es el farmacológico, cuál es el no farmacológico. Estos son los tratamientos, los medicamentos básicos, independientemente de que ustedes tengan que explicar sobre el estilo de vida, la dieta, todo. Estos medicamentos no pueden faltar, ¿no? La aspirina. La dosis mínima de la aspirina es 75 miligramos al día. Normalmente aquí en promedio utilizamos 100, ¿no? Hay tabletas de 81 también, de 100, de 125, ¿ya? Si no tolera la aspirina es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante, no se olvide. Eso. Si no tolerara la gastritis, etc., se puede clopidogrel, es un antiagregante plaquetario. ¿Ya? Muchos dicen que es un anticoagulante, no es un anticoagulante, porque no actúa en los mecanismos sobre la cascada de la coagulación, sobre las plaquetas. ¿Ya? Los otros grupos que son los inhibidores de la HMG reductasa, se llaman estatinas. Estos medicamentos sirven para bajar el colesterol, pero se utilizan en la cardiopatía isquémica, aunque el colesterol esté normal, para enlentecer la progresión de la placa de ateroma. ¿Ya? La cardiopatía isquémica es una enfermedad cuya principal causa es la aterosclerosis, ¿no? Una formación de placa, y en esa placa hay grasa, etc., ¿no? Por eso utiliza las estatinas, ¿no? Esta enfermedad, cuando existe en el paciente de isquemia miocárdica, es una enfermedad crónica. El tratamiento no lo cura, ¿no? El tratamiento es para evitar la progresión a una descompensación del paciente, o sea, evitar que el paciente de aquí inestable pase a un síndrome coronario 1. Y para prolongar la vida del paciente, ¿no? Y para estabilizar esa placa, para que no progrese tan rápido. La placa va a seguir progresando, va a seguir creciendo cuando ya existe. El tratamiento no es curativo, ¿no? Es para disminuir, enlentecer, se puede hablar en términos de la progresión de la enfermedad. También se utilizan IECAS. Los IECAS no solamente sirven para la presión, sino que previenen el daño endotelial. Los IECAS tienen muchas funciones. Si no toleran IECAS, se le da un paradoso, ¿no? Los beta-bloqueadores también son de primera línea. Además de tener poderes antianginosas, los beta-bloqueadores son vasodilatadores, ¿no? A nivel coronario. Y los medicamentos, el grupo de medicamentos que se llaman nitratos. Estos nitratos lo que hacen es vasodilatar la coronaria, ¿no? Para mejorar la transmisión. Aquí está la nitroglicerina, está el tetranitrato de pentaeritritol y el nitrato de isosorbide, son los más frecuentes. Aquí en Bolivia hay un medicamento que se maneja con el nombre comercial de que es el mononitrato de isosorbide, se llama Melocor. ¿Han escuchado? Es un nombre comercial de Melocor, pero es un mononitrato de isosorbide. Es un nitrato que se utiliza como vasodilatador coronario. ¿Ya? Todos estos medicamentos, en la dosis que ustedes ya conocen, ¿no? Por ejemplo, la atorvastatina, que es la estatina más utilizada, normalmente se utiliza a 20 miligramos diarios en un paciente. Luego llega la misma dosis que conocen, ¿no? Se empieza con una dosis mínima y se va aumentando en dependencia de la presión. Los beta-bloqueadores igual la misma dosis. Y en el caso de los nitratos, si cogiéramos el mononitrato de isosorbide, que viene en tabletas de 20 miligramos, de las 2 al día, una de la mañana y una de la tarde. ¿Ya? Estos 5 medicamentos no pueden faltar, 5 grupos de medicamentos cuando se sospecha una cardiopatía.
¿ya? Obviamente, ¿ya? Los pacientes que no mejoran con el tratamiento médico, se va a hacer otros estudios como el cateterismo, ¿no? Y a través de esa vía vamos a encontrar seguramente las obstrucciones de las coronarias, y la opción de tratamiento que vamos a ofrecer al paciente se llama ya revascularización. Ya vamos a mejorar la perfusión, vamos a abrir esa arteria que está obstruida, ¿ya? Y esa revascularización se puede hacer por cateterismo, que es mínimamente invasivo, se ponen unos dispositivos que llaman stent, ¿no? O se puede hacer por cirugía cardíaca. El paciente tiene dos arterias o tres que no sean el inicio de la principal arteria, se puede tratar por cateterismo. Pero hay, cuando no se puede por esta vía, cuando son tres y de las principales, o más de tres, se hace cirugía. La cirugía se llama cirugía de bypass coronario, ¿no? Se implanta un vaso, no con el objetivo de desobstruir, sino es como si usted pusiera un puente para vencer la obstrucción. De la aorta un puente le hacen y vencen la obstrucción. La coronaria está obstruida acá, lo pongo un poquito el puente, lo pongo más adelante o más atrás para que llegue el flujo por ahí, ¿no? Para que pueda llegar el flujo sanguíneo al miocardio. Todos estos tratamientos, uno obviamente no empieza con la forma invasiva de un inicio, generalmente con tratamientos farmacológicos, y después el paciente probablemente vaya a terminar. Y tampoco la cirugía es curativa, ¿no? La cirugía es paliativa, ¿no? La enfermedad va a seguir su curso. Si el paciente no se cuida, esos puentes que se le han puesto se pueden volver a obstruir también, porque esta enfermedad tiene un curso progresivo, ¿ya? No se detiene. Ahora, un paciente estando en una angina estable, en algún momento de su vida puede inestabilizar, ¿no? Ahorita hemos hablado de aquel paciente que se controla ambulatoriamente su angina, ¿ya? Pero puede ser que este paciente llegue a emergencia porque su dolor es más intenso, de más de 5 minutos de duración, y eso ya se llama síndrome coronario agudo. Esto ya es una emergencia médica, ¿ya? Y hoy en día el síndrome coronario agudo se maneja en dependencia de los cambios electrocardiográficos, o sea, del segmento ST. Aquí es fundamental ver en un paciente el segmento ST, ¿ya? De ahí se clasifica el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ¿ya? El manejo es parecido, pero tiene algunas diferencias, por eso lo clasifican de estas dos formas, según el electrocardiograma y según las características del dolor, ¿ya? Y la fisiopatología en ambos es la misma, ¿no? La principal causa del síndrome coronario agudo es la aterosclerosis, la principal causa de la obstrucción coronaria es la aterosclerosis, ¿ya? Por ejemplo, este vaso, el vaso número 1, como pueden ver, está limpio, ¿no? El vaso número 2 ya tiene, miren, unas pequeñas plaquitas de ateroma. Y esa placa pues va creciendo. Y se dan, aquí no obstruye nada, aquí ya va obstruyendo. ¿Ya? Aquí por ejemplo puede ser que ya tenga 70% de obstrucción. Aquí el paciente tiene flujo todavía. El reposo también. Aquí puede manifestar angina cuando camina, cuando esfuerzo, cuando aumenta la demanda. Pero en algún momento este paciente, esta placa se puede romper. Eso es lo que representará en el síndrome coronario agudo, la ruptura de la placa de ateroma. Y al romperse forma un coágulo. Es como si usted se hace una herida, después la herida para sellar tiene que formar un coágulo, ¿no? Es lo mismo. El mecanismo de defensa del organismo es formar un coágulo para sellar esa herida, pero esta vez este coágulo se empeora la situación porque va a obstruir más la luz de la arteria. Y es que el paciente viene con el dolor más intenso, más prolongado, ¿no? Y
y puede llegar a infartarse, porque si no mejora el flujo, infarta. De ahí que el síndrome coronario agudo se divide en con elevación del ST y sin elevación. Primeramente vamos a hablar de sin elevación del segmento ST, que es la misma fisiopatología del con elevación. Lo que va diferenciado es el comportamiento en el electrocardiograma. ¿Ya? Este síndrome coronario agudo sin elevación puede ser solamente una angina inestable, o sea, ya no es angina estable, es una angina inestable, aguda, porque es una presentación aguda, súbita, o puede ser un infarto sin elevación del segmento ST. ¿Ya? ¿Y por qué ocurrió? Por eso mismo te mencioné, porque ese desbalance entre la oferta y la demanda aumenta, porque ese coágulo, ¿no?, empeoró. Si estaba obstruido 70%, se rompió, el coágulo lo obstruyó más del 90%. ¿Ya? Y no lo obstruye totalmente. Si lo obstruyera totalmente ya sería un infarto, ¿no? Por eso es sin elevación del segmento ST. Y el paciente ya viene con el dolor, con la angina, pero ya no es una angina que se alivia con el reposo, ya no tiene el reposo, que ya dura más de 20 minutos, ¿no? Generalmente ha comenzado recién, no es para comenzar, es una presentación aguda, ¿no? Va a llegar a emergencia, ¿no? Y si no se trata, sigue un patrón creciente, o sea, va aumentando, con el tiempo va aumentando el dolor. Obviamente la principal causa es la placa de aterosclerosis, pero hay pacientes que pueden hacer un síndrome coronario agudo por obstrucción dinámica, como les dije, por un vasoespasmo coronario, por ejemplo, por una inflamación. A veces no siempre hay placa de ateromas, pero porque a veces hace cateterismo y todo sale normal, pero uno ya retrospectivamente dijo que puede haber sido un vasoespasmo coronario que le provocó la angina o una inflamación, porque existe arteritis, ¿no? Por ejemplo, ahora durante el COVID muchos pacientes hicieron infarto por arteritis coronaria, por vasoespasmo coronario, teniendo las coronarias limpias, y han hecho infarto por el COVID, ¿no? Hay causas infecciosas, las inflamaciones del cerebro, es lo menos frecuente, ¿no? Lo más raro, lo más frecuente que sea por placa de ateroma, ¿ya? Ahora, cuando un paciente llega a la emergencia con un dolor torácico agudo, aunque no sea cardíaco, aunque no sea, siempre hay que pensar que sea el corazón. ¿Ya? En otros países, por ejemplo, existen unidades de dolor torácico. Un paciente con dolor torácico lo mandan ahí, porque ahí ya tienen un protocolo de manejo. ¿Ya? Como les digo, no todo dolor torácico es el corazón. A veces el paciente no sabe explicar su dolor, ¿no? Pero siempre hay que pensar en la posibilidad clínica de que sea un dolor de origen anginoso, ¿ya? Y debemos hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, y en menos de 10 minutos hay que hacerle su electrocardiograma. Este paciente llega con dolor intenso, ¿ya? Y las resinas cardíacas. En base a estos tres parámetros se hace el diagnóstico sin otros estudios. ¿Ya? Ahora, en el electrocardiograma inicial existe la probabilidad que en el 50% sea normal, pero el paciente sigue con el dolor. ¿Ya? O puede tener una onda T invertida, o puede tener infradesnivel de segmento ST. Todas estas posibilidades existen en un síndrome coronario agudo sin elevación de segmento. No hay elevación aquí, estamos hablando de sin elevación. ¿Ya? Como por ejemplo este paciente llegó con dolor y solamente tenía T negativa de TB1 hasta B3. Donde único puede ser negativo la T es el B1, las demás no pueden ser negativas. ¿Ya? Por lo tanto, el diagnóstico es clínico, en base a las características del dolor, electrocardiográfico y enzimático.
las enzimas cardíacas. Fundamentalmente mandamos troponinas, ¿no? Ahora, las troponinas lo que nos van a decir es que hubo infarto o no hubo, ¿no? No nos van a decir si el paciente no tiene síndrome pulmonar agudo. Si no hubo infarto, yo digo que tiene una angina inestable. Porque si tiene dolor típico, tiene cambios en el electrocardiograma, pero las troponinas son normales, entonces no llegó a infartar, solamente ha hecho una angina inestable aguda. Es lo que muchas veces le dicen al paciente: usted tuvo un preinfarto, ¿no? En realidad el diagnóstico del preinfarto no existe. Es una angina inestable o un infarto. Pero para que el paciente entienda, se le digo que tuvo un preinfarto, ¿no? Ahora, si las troponinas salieran positivas, entonces ese paciente tuvo un infarto, pero un infarto sin elevación del segmento ST, porque no ha subido el segmento ST, ¿ya? Y el manejo es igual: la angina inestable aguda o el infarto sin elevación del segmento ST es el mismo manejo terapéutico. Ahora, también existe la posibilidad de que ni bien llegue el paciente, le hacemos la troponina, puede ser negativa, pero le tiene que repetir a las 4 o las 6 horas. Es muy difícil, si tuvo un infarto, que a las 4 horas siga saliendo negativa, ¿ya? La primera puede ser normal, pero ya a las 4 horas tiene que, si hay un infarto, tiene que positivizar la troponina, ¿ya? Por eso, cuando un paciente llega con dolor, con un síndrome pulmonar agudo, se repite. Si la primera vez que vio normal, se le repite a las 4 horas, se le repite la troponina, hasta que, si a las 4 horas la troponina recién se puede decir que no ha habido infarto. Entonces, ¿cómo se maneja este paciente? ¿No? Esta es una emergencia médica. Tienen que pensar que es un paciente que o se infartó o se va a infartar, o lo tienen que ver como esa forma, ¿ya? Tienen que tratar de disminuir la isquemia miocardial, porque el tiempo es músculo. Mientras más tiempo pase el paciente sin tratamiento, va a morir más músculo, porque está en obstrucción, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Hay que verlo como una emergencia. Lo que hemos visto en el shock, todas esas medidas generales, ¿no? Monitorización, metas, canalización, todas esas medidas generales, igual hay que hacer en este paciente, es una emergencia. Hay que ponerle el reposo, ¿no? Hay que ponerle nitroglicerina sublingual para aliviar el dolor, porque al paciente lo que más le molesta el dolor es su ansiedad. Si no mejora con oral, se le pasa nitroglicerina endovenosa, ¿ya? Oxígeno, porque el mecanismo del dolor es la isquemia, la falta de oxígeno al miocardio. Si con la nitroglicerina no alivia el dolor, se le pasa un opioide, la morfina, endovenoso, hasta que alivia el dolor, ¿ya? Y después se van colocando los otros medicamentos, ¿no? Si no hay contraindicaciones, ¿no? Si no hay hipotensión, como los beta-bloqueadores, ¿no? Y hay que colocarle el antiagregante plaquetario, la pirineta, clopidogrel, ¿ya? Anticoagulantes. Los anticoagulantes que se utilizan en este caso son, aquí en nuestro medio, el anticoagulante que más se utiliza son las heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, los coagulantes. No se olviden que el mecanismo que provocó este dolor es la ruptura de la placa que formó un coágulo. Por eso tengo que ponerle anticoagulante, tengo que ponerle antiagregante para estabilizar la placa, ¿ya? Después, ya en dependencia de su presión, ¿Cómo se llamaba el anticoagulante? Enoxaparina. Si no tiene enoxaparina, le pueden poner la heparina sódica, ¿no? La heparina convencional, ¿ya? Warfarin. Y glucosiato de sodio. Sí, entonces, cruciato se puede utilizar ya en la terapia, no es como la nitroglicerina, es un vasodilatador, pero se utiliza más que todo cuando hay hipertensión. Está asociado a la angina de la hipertensión arterial, más que todo como el protector se utiliza, ya. Por
nitroglicerina vienen tabletitas sublinguales de 0,4, 0,6 miligramos. ¿Ya? Intravenosa se puede empezar desde 2,5 miligramos en modo directo y repetir cada 5 minutos hasta que alivie el dolor, ¿no? Esta es la nitroglicerina en perfusión, ¿no? Si no tolera si no alivia con sublingual, se puede poner nitroglicerina en perfusión, en bomba de perfusión, ¿no? En microgramos. Se calcula en microgramos. La morfina sí se calcula en miligramos, ¿no? Cada 5 minutos se va administrando 2,5, entre 1 y 5 miligramos hasta que alivie el dolor. El metoprolol es un metabloqueador que se puede utilizar por vía endovenosa en algunos pacientes. Los IECA de la dosis que se conocen no siempre se inicia directamente con IECA, ¿no? Porque un paciente con síndrome coronario agudo puede hipotensar. Por eso, en las 24 horas ya se puede empezar, ¿no? En dependencia de su presión, realmente se empieza con el oxígeno, el alivio del dolor, pirineta, coagulantes, la morfina, etc. Y la aspirina es el antiagregante más utilizado, ¿no? Se puede asociar al clopidogrel, se puede utilizar todas las agregantes, incluso en algunos pacientes se cuenta con el clopidogrel, ¿ya? Y asociado obviamente a los anticoagulantes, aspirinas de bajo peso molecular o aspirinas no fraccionadas. La aspirina de bajo peso molecular es la que dije que es la enoxaparina, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se manda a esos pacientes a cateterismo de urgencia? ¿No? Esa es la otra opción de tratamiento. El objetivo del tratamiento es estabilizar a ese paciente, que no tenga un dolor, quitarle los síntomas, estabilizarlo hemodinámicamente. Si con estos tratamientos no lo logramos estabilizar, a este paciente hay que mandarlo al cateterismo para que ya le abran la arteria a través de un stent, ¿no? Obviamente, si lo logramos estabilizar, igualmente ese paciente posteriormente va a ir al cateterismo, pero ya no al cateterismo de emergencia, sino al cateterismo programado, ya un paciente ya estable, pero va a terminar igual el cateterismo, porque tenemos que estudiar sus coronarias. Aquí lo estamos tratando los pacientes clínicamente, pero no sabemos cómo están sus coronarias, no sabemos si hay una fluida, si hay 2, 3. O sea, va a terminar el cateterismo este paciente, si lo estabilizamos de forma programada, si no lo estabilizamos de forma emergente. ¿Ya? Ahora, la otra forma de manifestarse es que haga un síndrome coronario agudo ya con elevación. ¿Cuál es la diferencia con el SIN? Que el SIN elevación puede ser angina o infarto. En cambio, cuando hay un síndrome coronario agudo con elevación, esto ya es sinónimo de infarto. Eso es un infarto sí o sí. ¿Ya? Y el mecanismo es lo mismo, ¿no? El mecanismo fisiopatológico es lo mismo, las placas que se rompen y forman un coágulo. Pero ese coágulo aquí lo obstruye totalmente la arteria. Por eso el paciente se infarta. En el otro no lo obstruye totalmente, pasa un poquito de sangre. Acá lo obstruye totalmente la arteria coronaria, por eso el paciente hace infarto. Infarto es sinónimo de necrosis miocardio. ¿Ya? Por eso el síndrome coronario agudo con elevación de ST es sinónimo de infarto agudo de miocardio. ¿No? Y hay que tratarlo igual. Primeramente hay que hacer un diagnóstico clínico, electrocardiográfico y las enzimas cardíacas, ¿no? Esos tres se van a hacer diagnósticos. Independientemente de que haya ecocardiograma, etc., con esos tres ya tiene que manejar al paciente. ¿Cuál es la diferencia del infarto? El dolor es más prolongado. Un infarto tiene un dolor más de 30 minutos, más intenso, ¿no? La localización es la misma. Se irradia al cuello, a la mandíbula, al brazo izquierdo, ¿no? Tiene síntomas vegetativos acompañantes, vómitos, sudoración fría, etc. ¿Ya? Y ante un paciente así, o aunque tenga cualquier tipo de dolor, ¿no? Al menos que no lo considera un dolor típico de infarto, igual, un dolor intenso, prolongado,
tiene que hacer inmediatamente el electrocardiograma. Las guías recomiendan que en menos de 10 minutos ya tiene que ser hecho el electrocardiograma, porque el electrocardiograma te va a decir si lo vas a tratar con sin elevación o con elevación de segmentos. Te va a indicar la vía, la conducta, aunque muchas conductas son similares, hay cosas que cambian, ¿no? El examen físico van a notar un paciente ansioso, pálido, sudoroso, ¿no? Taquicárdico, la presión puede estar normal, a lo mejor no oculten nada, pueden ocultar poco, ¿no? O a veces un paciente llega con dolor, pareciera que no tuviese nada, cuando hace un electroinfarto. Como dije, en medicina no siempre norma 2, 4. Hay pacientes que llegan caminando como si nada, tengo un dolor cuando hace un electro, el paciente está infartado. Pero no todo el mundo tiene la misma tolerancia al dolor, ¿no? Hay infartos hasta asintomáticos, fundamentalmente en diabéticos. Diabéticos a veces se infartan, no tienen dolor, tienen mareos, hacen síncope, o hacen falta de aire, no siempre hacen dolor anquiloso. Y a veces el examen físico no siempre te da datos, por eso inmediatamente hay que hacer un electrocardiograma. Y obviamente en el electrocardiograma tiene que haber supradesnivel del segmento ST, ya no infra, supradesnivel del segmento ST. ¿Ya? Si usted está en el campo o en un lugar donde no hay enzimas cardíacas, por el diagnóstico clínico y el electrocardiograma, y más se maneja el paciente. Obviamente las enzimas cardíacas hay que hacerlas, ¿no? Fundamentalmente la troponina T, la troponina I, ¿no? Como les dije, que a veces la primera puede ser negativa. ¿Por qué? Porque estas generalmente empiezan a aumentar después de las 3 horas de iniciado el dolor. ¿Ya? Igual la CKMB, que es la creatinquinasa, también esta alcanza su mayor pico, por ejemplo, a las 12 a 24 horas. Las troponinas alcanzan su mayor pico igual a las 12 a 24 horas. Y después ya van disminuyendo el sangre. Por ejemplo, la CKMB a los 3 días ya no hay, ya se normaliza. En cambio, la troponina T y la I, 2 semanas el paciente sigue saliendo positivo, ¿no? Se va a confirmar que el paciente tuvo un infarto o no. Por lo tanto, diagnóstico clínico, o sea, los síntomas de isquemia, el electrocardiograma para el nivel de segmento ST y las troponinas positivas se va a dar el diagnóstico de que el paciente sí ha tenido un infarto, ¿no? Como esta es la primera causa de mortalidad, hay que diagnosticarlo. Porque ese paciente, si no lo diagnosticamos, se muere, se complica, porque el 50% de los pacientes con infarto se mueren antes de llegar al hospital. ¿Ya? Y en el hospital también la tasa de mortalidad es alta. A veces murió y ya tenemos que hacer ya para los patológicos diagnósticos de un infarto, ¿no? Por nefrosis. Existen otras herramientas diagnósticas, pero no tienes que esperar esos resultados para manejar a tu paciente. El electrocardiograma te va a ayudar a saber si hay alguna complicación mayor, ¿no? Hay una ruptura de pared, ruptura de tabique, en una válvula, te va a ayudar a medir la función cardíaca, te va a ayudar a tu manejo. Hay que mandar obviamente otros estudios al paciente, pero inicialmente no son imprescindibles para el manejo. ¿Y cómo va a manejar este paciente? Ya. El manejo es similar al anterior. Ahorita vamos a ver las diferencias, ¿no? Y bien llega el paciente, tiene que estar hecho su electro. El electro te dice si es con elevación o sin elevación del segmento ST, ¿no? No puede faltarnos el oxígeno, la nitroglicerina, la morfina para aliviar el dolor, ¿no? Si está hipertenso, metabloqueadores, ¿no? Líquidos si es necesario. A veces hay que sedar porque el paciente está muy ansioso, ¿no? Hay que darle, no debe faltar la aspirineta, las heparinas, hasta ahí se parece a la sin elevación del segmento ST, ¿no? Todo esto hace que disminuya el dolor, lo estabilizamos hemodinámicamente, ¿no? Disminuye
oxígeno y tratamos de mantener buena perfusión de sangre al miocardio. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el sin elevación? Basta que se constate en el programa que hay una elevación de segmentos de a este paciente hay que mandarlo inmediatamente a cateterismo. En menos de 2 horas tiene que estar en cateterismo. ¿Ya? Porque eso le va a salvar su vida a este paciente. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción total de la coronaria. No podemos esperar aquí como en la otra estabilizado. Aquí inmediatamente se diagnostica, aunque ya le estamos haciendo todos los demás tratamientos, tiene que ir a una repercusión precoz. ¿Ya? Ahora, si no contamos con una sala de cateterismo cerca en menos de 2 horas, digamos que yo estoy en La Guardia, lo tengo que mandar a Santa Cruz, pero me tienen que abrir la arteria en menos de 2 horas. Esa es la guía. La guía recomienda abrirla en menos de 2 horas, porque si la abren más de 2 horas ya es lo mismo que abrir en 24 horas. Tiene que ser lo más antes posible. Tiempo es músculo. Si no tengo esa posibilidad de mandarlo a cateterismo en menos de 2 horas, le hago trombolisis. La trombolisis son medicamentos, los medicamentos se llaman trombolíticos, ¿no? Que son para deshacer de forma rápida ese coágulo, ¿ya? Porque no tengo la posibilidad de la angioplastia es el tratamiento por cateterismo. No tengo esta posibilidad de hago trombolisis. Ya que se puede hacer hasta en una ambulancia, mientras estoy trasladando lo puedo hacer, ¿ya? En nuestro medio, el trombolítico que más se utiliza es la estreptoquinasa recombinante, ¿ya? Obviamente este paciente hay que monitorizarlo, ¿no? Como dijimos anteriormente, todas esas medidas de emergencia que hacemos igual, monitorizar, canalizar vía venosa, etc., ¿no? La morfina, los antiagregantes, todo lo demás que hemos visto en el cine de la nación es lo mismo, ¿ya? Hay que monitorizarlo, tiene que estar cerca de un desfibrilador. Todo paciente con síndrome coronario agudo es un potencial que va a hacer una parada cardíaca, hay que estar cerca de un desfibrilador, ¿ya? Y el tratamiento trombolítico, no cuento con el cateterismo de emergencia, se debe hacer si el paciente lleva menos de 12 horas de evolución. Si el paciente ya evolucionó, el dolor empezó hace 12 horas, ya no tiene sentido, ¿ya? Porque ya después de las 4 horas ya se establece la necrosis miocárdica. Ya no tiene sentido, ya y todos los pacientes se van a beneficiar, ¿no? Obviamente hay contraindicaciones, ¿no? Estos son los trombolíticos que más tenemos, ¿no? En Bolivia el que más hay es la estreptoquinasa recombinante, que la dosis es de 1,5 millones de unidades, se diluye en 100 cc de suero fisiológico y se pasa en 30 a 60 minutos, ¿ya? Hay otros trombolíticos más buenos que este, como la nitroplasma, que se puede pasar en modo directo, 30 unidades directas, es más fácil de utilizar. La teplasa, la original, ¿no? Aquí no llega, por ejemplo, aquí a veces llega la teplasa, normalmente lo que más hay, hasta este se pierde, no utilizamos en los farmacias. Pero cualquiera de estas opciones se tiene de fibrinolítico o trombolítico. Si no tienes posibilidades de cateterismo, ¿no? Si tienes cateterismo cerca, lo envío. Ahora, obviamente existen contraindicaciones para los trombolíticos. Los trombolíticos son los que deshacen los coágulos, ¿no? Si un paciente tiene una hemorragia activa, no le podemos poner, lamentablemente, no le podemos beneficiar. Es una contraindicación. Si el paciente tuvo una cirugía mayor en las últimas 14 días, tampoco. Si se sospecha una disección aórtica, tampoco. Si el paciente en su vida ha tenido un ACV hemorrágico, en cualquier momento de su vida, tampoco se le puede colocar. Estas son contraindicaciones absolutas, un trauma craneal, ¿no? O sea, hay pacientes porque claramente, por la mala suerte, puede que haya coincidido con estas cosas, todas estas son las contraindicaciones a una hemorragia digestiva, son contraindicaciones absolutas. El embarazo, por ejemplo, es una contraindicación relativa. En una embarazada se puede colocar, con las debidas precauciones,
Obviamente el tratamiento de la lesión se llama angiopatía primaria, que se hace a través de un cateterismo de urgencia, se le coloca un espejo, ¿no? Ese es el tratamiento de la lesión. Igual, tiene que ser lo más rápido que el paciente llegue. Si el paciente llegó después de 12 horas a usted, pero si llegó al médico después de 12 horas y empezó su dolor, ya no tiene sentido tampoco hacerle angiopatía. Si llegó antes, usted tiene que en menos de 2 horas mandarlo a que se haga el cateterismo. ¿Ya? También existe la angiopatía del escape, ¿no? Si falló la trombolisis, se puede mandar a cateterismo, ¿no? ¿Ya? Se llama angiopatía del escape. Obviamente no puede faltar la pirineta, otras adelante como la clozapirina, no pueden faltar los beta-bloqueadores, ¿no? Por todo el efecto que tiene. Estas son contraindicaciones para el beta-bloqueador. Bradicardia, parece bradicardia puede dar beta-bloqueador. Hipotensión, por encima de 100 decibelios, esperar el beta-bloqueador. Está con un edema del pulmón, está contraindicado el beta-bloqueador. Con un bloqueo auriculoventricular, está contraindicado. ¿Ya? Por eso los beta-bloqueadores no se ponen de inicio. Hay que esperar que el paciente estabilice para colocarlo. ¿Por qué? Porque un paciente con infarto puede hacer un paro cardíaco por una arritmia ventricular, puede hacer un bloqueo de la conducción auriculoventricular, puede hacer una bradicardia, puede hacer una hipotensión. Hay que esperar el beta-bloqueo. ¿Ya? No puede faltar la nitroglicerina para aliviar el dolor. Todo este es el manejo. Algunos pacientes que tienen alguna complicación mecánica del infarto, una ruptura de pared, una válvula, pueden ir a cirugía de emergencia. ¿Ya? O si el paciente, a pesar de que se le hizo cateterismo, sigue inestable, puede ir a una cirugía cardíaca de emergencia. Bueno, en resumen, esto es lo que hemos visto hoy, ¿no? El síndrome sin elevación del segmento ST, que puede ser una angina o un infarto. Generalmente la obstrucción del cuadro